El criminalista nocturno. La noche del 30 de octubre de 2010, día de Halloween, un grupo de jóvenes estudiantes se reunieron en la discoteca Penthouse, ubicada en la calle Carrera 13, en la zona rosa de Bogotá, en Colombia, para celebrar una fiesta de disfraces. Luis Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero se encontraban reunidos esa noche junto con otros amigos de la universidad. La fiesta iba en progreso y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que una llamada a emergencias reportó la caída de una persona al caño del Parque Urbano El Virrey. Dicho joven se trataba de Luis Colmenares, y su caso sería uno de los más controversiales en la historia de Colombia, dado el desarrollo del mismo. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, y era estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad Los Andes. Contaba con apenas 20 años de edad al momento de su fallecimiento. Hijo de Luis Alfonso Colmenares y Oneida Escobar, contaba con un hermano llamado Jorge Luis Colmenares, el cual tenía 15 años al momento del hecho. La cronología del caso sucedió así. Colmenares salió de la casa la noche del 30 de octubre de 2010, en el barrio de El Quirinal, en Bogotá. Iba disfrazado del diablo, ya que acudiría a una fiesta de Halloween. Fue recogido por Laura Moreno, una de sus compañeras de la universidad, con quien presuntamente 3 semanas antes sostenían una relación sentimental que aún no había culminado en el noviazgo, ya que apenas se estaban conociendo. Ella tenía poco tiempo de haber terminado una larga relación con su exnovio, Carlos Cárdenas, también estudiante de la misma universidad. Esa noche, las horas pasaron con normalidad. No hubo ningún altercado ni nada extraño, pero a eso de las 3:05 del 31 de octubre de 2010, Luis Colmenares salió de la fiesta con Laura Moreno. Se le notaba ansioso y algo ebrio. Al ver que discutían, Jessy Quintero se acercó y este les dijo que tenía hambre, que iría a comerse un hot dog, y se fue caminando. Tras el hecho, las jóvenes lo siguieron, así que los tres fueron a comer mientras el resto de los amigos sacaba la camioneta de Laura del ballet parking. Una vez que Luis se disponía a comer, recibió una llamada, la cual contestó en inglés. Repentinamente, empezó a correr deprisa hacia el Parque El Virrey, el cual se encontraba a solo 10 minutos del lugar inicial. Al verlo, Laura corrió tras él e intentó detenerlo, mientras Jessy esperaba a que sus amigos pasaran a recogerla. Según la declaración de la joven, intentó detenerlo en varias ocasiones, hasta que llegaron al Parque El Virrey y saltó al caño. Cuando la mujer se acercó, lo perdió de vista, ya que no lo pudo encontrar en el lugar donde cayó. Por otra parte, Jessy fue recogida por sus amigos y le marcó a Luis al celular a eso de las 3:32 de la madrugada, pero no respondió. En cambio, Laura atendió la llamada. Se le escuchaba muy exaltada y le dijo que aún seguía persiguiendo a Colmenares, y colgó. 2 minutos después se registra una nueva llamada, y cuando Jessy le preguntó dónde estaba Luis, esta le dijo que había caído al canal y que había desaparecido. Esta les dio su ubicación y en un lapso de 7 minutos llegaron al lugar. Una vez estando ahí, los jóvenes revisaron por los alrededores para ver si lo podían encontrar, pero no había rastro alguno de él. A eso de las 4:42 de la madrugada, llamaron al número de emergencias y reportaron que una persona había caído al caño del Parque El Virrey. Luego de 5 minutos, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá se hizo presente. La primer brigada de bomberos que acudió para atender el llamado de emergencias
no encontró al joven perdido, a pesar de que 2 elementos descendieron y alumbraron el lugar. Al no tener señal alguna de él, llamaron a la madre de este y le informaron que su hijo Andrés había caído por un canal cerca del lugar de la fiesta. Eran las 6 de la mañana y Oneida Escobar ya se encontraba ahí. Ante la desesperación llamó al teléfono celular de su hijo, pero inexplicablemente este estaba en posesión de Laura. Una vez que los bomberos y los universitarios revisaron de un lado a otro el canal, decidieron regresar a sus casas y la madre del joven acudió a los hospitales más cercanos para verificar si su hijo no se encontraba en alguno. Incluso acudió a las estaciones de policía, pero parecía que se lo había tragado la tierra. Esa mañana lo siguieron buscando. Su hermano publicó a través de Facebook la desaparición del joven y sus compañeros se dispusieron a repartir volantes por todo el parque para ver si alguien lo había visto por casualidad. Las horas pasaron y aún no había noticia alguna. Después de las 7:01 de la tarde, la madre nuevamente llamó al cuerpo de bomberos y la policía para que volvieran a buscar, pero seguían sin dar con algún rastro de él, hasta que pasadas las 9 de la noche, otro grupo de bomberos bajó por el canal y fue entonces que hallaron el cuerpo de Luis Colmenares, a 120 metros de donde Laura afirmó había caído el joven. De inmediato el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para realizar la necropsia. El dictamen de medicina legal practicado al cuerpo de Luis Andrés Colmenares mostró que tenía una intoxicación por alcohol de grado 3 y que en sus pulmones había agua. Eso reveló una broncoaspiración, lo cual indica que la víctima al momento de entrar en contacto con el agua respiraba. Su sistema respiratorio registró los indicios de quien muere por ahogamiento. Además, el cuerpo presentaba una contusión en el cráneo, lo cual concluyó que efectivamente el joven había caído por accidente al canal, ocasionándole un fuerte golpe en la cabeza que pudo dejarlo inconsciente y sin posibilidad de supervivencia. Por consiguiente, se habría ahogado. El primer fiscal que tuvo a cargo el caso concluyó que Colmenares había fallecido accidentalmente, pero cuando sus familiares acudieron a reconocer el cuerpo, se percataron que había múltiples heridas en su rostro. Y es en donde empezaron a cuestionarse si de verdad había sido un accidente. Aunque no conformes con la decisión, la aceptaron, confiando en que las autoridades habían hecho su trabajo con justicia y equidad. Una vez que les entregaron el cuerpo, fue velado y enterrado en Villanueva, La Guajira, al norte de Colombia. Parecía que esta pesadilla había llegado a su fin. En su momento la noticia no tuvo mayor trascendencia y pasó desapercibido como cualquier caso accidental, pero la duda de los padres de Colmenares sobre la versión de un accidente no los dejó muy convencidos. Todo esto estaría a punto de cambiar, luego de que en una ocasión la madre del joven tuvo un sueño en donde su hijo le decía que las pruebas estaban en su cuerpo, por lo que luego del evento decidieron reabrir la investigación casi un año después. Lo que jamás pensaron es que su caso tendría tal trascendencia que se convirtió en uno de los casos judiciales más controversiales en la historia de Colombia. La pregunta es sencilla: ¿homicidio o accidente? Para contestar la pregunta, la familia Colmenares contrató a un médico forense llamado Alberto Duque, el cual ocupó el cargo de director del Instituto de Medicina Legal en octubre de 2004 y abril de 2007 para realizar la exhumación. Una vez que se realizó, el caso comenzó a ser muy mediático, ya que la segunda necropsia realizada por el médico demostró que el cuerpo no solo tenía una herida, como se reportó en el dictamen anterior, sino que tenía 7 heridas y que ninguna de ellas correspondía con una caída de altura. En total, Colmenares tenía 7 heridas en el rostro, 3 excoriaciones y una abrasión. Después de esto, la familia pidió reabrir el caso y que este fuese investigado por asesinato. El 20 de agosto del año 2011, la Fiscalía General de la Nación reabre el proceso tras la exhumación del cuerpo. Por ello, el 6 de octubre de 2011, Laura Moreno y Jessie Quintero fueron capturadas debido a la investigación por su presunta participación en el asesinato de Luis Colmenares. Para el día siguiente, 7 de octubre,
fueron presentadas a audiencia. Una vez ahí se mostraron todas las pruebas, testimonios y un sinfín de análisis técnicos. Una vez en el juicio, se conoció el testimonio de Leslie Pilar Rodríguez, la médico forense de medicina legal, que recibió por primera vez el cuerpo de Colmenares. Según ella, las heridas que tenía el cuerpo del joven se produjeron con objetos contundentes, con una piedra o un ladrillo. Además, ratificó que el cuerpo tenía una asfixia provocada por la inmersión en un medio líquido. La forense aseguró que el joven presentaba un golpe contundente en la parte frontal del cráneo y una fractura maxilar antigua. Estas declaraciones se contradijeron inmediatamente con las que dio Máximo Duque, quien aseguró que el joven murió de forma violenta después de haber recibido un golpe en la cabeza. Explicó el doctor que la huella patrón es el calco que deja un elemento contundente en el cuerpo que causa una lesión al recibir un impacto de alta energía, es decir, un golpe muy fuerte que rompió el hueso y llevó la fractura a otras partes cercanas. Resaltó que también había lesiones en diferentes puntos del rostro que provocaron fracturas, las cuales ocurrieron en diferentes momentos, dejando muy en claro que si la cabeza hubiese recibido un solo golpe, habría un solo punto de fracturas, pero estas se encuentran en diferentes partes del cráneo, que anatómicamente están alejadas y no son explicadas por un solo golpe, sino por golpes en diferentes temporalidades. Además, podemos agregar que la caída al caño no superaba a los 2 metros de alto y no pudo provocar tantas fracturas al momento de caer. Se necesitaría una velocidad corriendo de 80 kilómetros por hora para obtener fracturas similares. Aún así, las fracturas no corresponden a una precipitación. Por otra parte, se destacó la profundidad del agua. Para esto llamaron a declarar a un elemento del cuerpo de bomberos, Omar Pavón, el cual bajó junto a su compañera Yadira Piamonte. La profundidad del agua en esos momentos era de entre 15 a 20 centímetros como mucho. En el primer juicio, el primer grupo de bomberos admitió que en realidad nunca habían entrado al túnel, simplemente se habían asomado y desde ahí trataron de iluminar con sus linternas el interior de 67 metros de longitud, pero no lograron ver ningún cuerpo. Así que la jueza accedió a realizar una reconstrucción de hechos en el lugar, con los mismos bomberos y a la misma hora. Estos repitieron el ejercicio de aquella madrugada y aseguraron que eso era suficiente para establecer que no había nada dentro del túnel. Tras la inspección al canal, se pudo constatar un par de elementos clave. El primero es que el cuerpo de Colmenares apareció en un remazo. Se trata de un punto del canal donde hay un declive y un efecto de ingeniería para restarle velocidad al agua. Eso explicaría aparentemente por qué el cuerpo permaneció ahí y no continuó avanzando canal abajo. También se pudo constatar que la base del canal, por la presencia permanente de agua, tiene lama y una textura lisa, lo que resulta difícil avanzar o salir de ahí, sumando la oscuridad, el grado de alcoholismo, además de las lesiones que tendría quien caiga ahí. Por lo tanto, eso explicaría por qué había agua en sus pulmones y por qué no pudo salir de ahí, por lo cual la jueza concluyó que efectivamente había sido un accidente y que los bomberos no actuaron de manera correcta, aunque en un segundo juicio, los bomberos afirmaron que si no habían encontrado el cuerpo en el túnel, es porque simplemente no estaba ahí. Cuando el cuerpo de Luis Colmenares fue encontrado por un segundo grupo de bomberos, se encontraba a 27 metros adentro del canal, cerca de un desnivel aproximadamente de 55 centímetros, entre nivel superior e inferior, y con una longitud aproximada de 1.50 metros. Se encontró en posición de cúbito ventral, sin signos vitales y con rigidez completa, la cual aparece de las 10 a 18 horas después del deceso. El único problema es el siguiente: la rigidez completa encontrada en el cuerpo de Luis Andrés Colmenares descarta que hubiera sido arrastrado por el agua en la cual flotó y que hubiese sufrido la hipoxia o falta de oxígeno en ese trayecto de arrastre, puesto que si había un medio líquido abundante, se debía encontrar un cuerpo en flacidez, mientras que si el cuerpo hubiese estado en un medio seco,
presentaría rigidez. Lo que indica es que fue dejado en ese lugar, inconsciente y con las vías respiratorias sumergidas en el agua. Además, cuando el joven fue encontrado, tenía sus brazos y manos hacia abajo del cuerpo, no hacia arriba, lo cual sería una posición apropiada de alguien que tropieza y cae, pues sus mismos reflejos harían que la persona contrarrestara el golpe, poniendo sus manos para protegerse la cara. Además de su rodilla izquierda, terminó flexionada, pero esta iba en contra del agua, y lo más común sería que debido a la corriente, sus extremidades inferiores hubieran quedado extendidas. Por otra parte, algo muy resaltable fue que en el cuerpo se encontraron las livideces en el dorso. Por la coagulación de la sangre del cuerpo y su lividez, se puede deducir que este pudo permanecer alrededor de 12 horas en posición de cúbito dorsal. Sin embargo, al momento de ser encontrado en el caño, se hallaba de forma opuesta, es decir, en decúbito ventral, lo que nos permite establecer que existió un cambio en la posición final. En otras palabras, el cuerpo tenía aproximadamente 12 horas de estar fijo y posteriormente fue cambiado. Y te estarás preguntando si el agua pudo girar el cuerpo. La respuesta es no, ya que se estableció que la misma no superaba ni los 20 centímetros. Aunque la defensa de Laura y Jesse afirmaron que ese día había llovido mucho, entonces el agua aumentó de nivel a unos 60 centímetros y por consiguiente fluía más rápido. Y esa era la explicación de que el cuerpo de Luis Colmenares fuera arrastrado por la corriente, y la misma agua cambió la posición del cuerpo al caer en el desnivel. Pero Colmenares medía 1.75 metros y pesaba 75 kilos, un peso sin duda difícil de mover. Lo extraño es que Laura Moreno afirmó que ella bajó por el canal para buscar a Colmenares, pero no logró encontrarlo. Si el agua estaba a ese nivel de altura y fluía más rápido, ¿por qué no la arrastró a ella también? Agregando que cuando los bomberos bajaron, el agua no les llegaba ni a la rodilla, y esta no tenía la suficiente fuerza como para mover un cuerpo de ese peso. Para el perito Máximo Duque, el deceso por sumersión estaba descartado, porque el joven no presentaba un edema pulmonar. Ni siquiera se encontraba el hongo de espuma característico en estos casos, aunque en la necropsia inicial se mencionó que los pulmones estaban con presencia de agua, así como la tráquea, pero esta era mínima, y eso posiblemente se debió a que en el poco tiempo que estuvo ahí, el agua entró por sus cavidades. Pero los abogados de las probables sospechosas afirmaron que Colmenares cayó en el canal y se golpeó la cabeza. Inmediatamente perdió el conocimiento, por lo cual no pudo caminar ni moverse. Por consiguiente, el agua lo arrastró y falleció por asfixia por sumersión incompleta, producto de un accidente, sumando a esto el grado de alcoholismo que presentaba. Una vez que el cuerpo fue sacado del caño, este tenía indicios muy importantes que en un principio no fueron relevantes, pero después de examinar las fotografías más a detalle, se dieron cuenta que el pantalón negro que portaba Colmenares esa noche tenía rastros de pasto, por lo que se presume pudo haber sido arrastrado por el Parque El Virrey y dejado ahí, ya que de ser cierta la versión de que la corriente de agua del caño lo arrastró hasta el fondo del túnel, no tendría que estar el pasto en la ropa. Entonces, ¿por qué se presenta este indicio si supuestamente él cayó al caño de forma accidental y sus pantalones demuestran huellas de arrastre? Por lo tanto, debería de haber excoriaciones en las rodillas, y efectivamente, estas estaban presentes, pero supuestamente no fueron producidas por el arrastre, como se llegó a especular, sino más bien por estar hincado durante mucho tiempo, ya que se determinó que se habían producido de 15 a 24 horas antes del deceso y no eran relevantes con el hecho. Por supuesto que es muy difícil comprobar, ya que eso se emitió en el primer dictamen. Lo cierto es que es un indicio muy importante. Otra cosa quizás muy destacable es si el joven cayó por el caño y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que provocó fracturas en el cráneo. ¿Por qué no hay restos de sangre o un sitio de impacto para corroborar esta versión?
En la necropsia no se dice si las heridas fueron producidas antes o después de la muerte. Únicamente se asentó que el cuerpo presentaba 2 heridas en las que se encontró sangre coagulada. Esto quiere decir que la herida se produjo antes de que Luis Colmenares cayera al caño. De otra manera, si el cuerpo hubiera permanecido todo el tiempo en el agua, no tendría por qué haber esta sangre. Luego de tantas pruebas y análisis técnicos, Laura Moreno y Jessie Quintero fueron absueltas. El juzgado evidenció que los errores del procedimiento realizado por Máximo Duque alteraron la evidencia y le ocasionaron fracturas al cráneo, que luego fueron presentadas como prueba. Lo anterior lo ocultó y lo utilizó para convencer en el juicio que todos los hallazgos en la segunda necropsia fueron verídicos y habían ocurrido en vida, cuando en realidad ocurrieron post-mortem, agregando que la exhumación se hizo en el suelo y al aire libre, en una posición que alteraba el cadáver. Los ayudantes no utilizaron guantes y el médico utilizó un cuchillo de cocina para hacer el procedimiento. La cabeza fue retirada del cuerpo y fracturada, y hubo incluso pérdidas de fragmentos óseos. Duque, por su parte, sostuvo que Colmenares había fallecido por recibir varios golpes con una botella de vidrio, ya que las fracturas correspondían con la misma, y cada golpe le ocasionó distintas fracturas, dando un total de 7 heridas, por lo cual concluyó que era un asesinato. Pero este caso no pararía aquí, ya que el 6 de junio del año 2012 se presentó un proceso judicial en contra de Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, por la presunta autoría del asesinato de Luis Colmenares, ya que 3 testigos afirmaron haber visto el momento preciso del crimen e identificaron a Carlos como el probable responsable de tal hecho. Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez, quienes aparentemente se encontraban esa noche y fueron testigos del crimen. Los 3 aseguraron que vieron a Carlos Cárdenas en compañía de algunos amigos. Según las declaraciones de los testigos, afirmaron que vieron a un grupo de jóvenes en una camioneta, los cuales pusieron de rodillas a Luis Andrés. Entonces Laura Moreno se acercó y le arrebató el celular de la mano para posteriormente propinarle una cachetada. En esos momentos, el probable sospechoso bajó de la camioneta con una botella en la mano y golpeó a la víctima en el rostro. Aquellos sujetos comenzaron a insultarlo y a golpearlo en reiteradas ocasiones, hasta que se desplomó. Al ver que no reaccionaba, lo subieron a la camioneta y se fueron. Luego de esta declaración, Cárdenas estuvo preso cerca de 2 años por el delito de homicidio agravado, pero fue absuelto de toda responsabilidad cuando fue comprobado mediante la geolocalización de su teléfono que se encontraba en otro lugar cuando Luis Andrés murió, recuperando así su libertad el 7 de octubre del 2014. Hay muchas cosas relevantes en este caso que no fueron tomadas con suma importancia, pues se constató que por lo menos hay 8 inconsistencias en el testimonio de Laura Moreno en cuanto al caso, como por ejemplo, la dirección que siguió Luis al llegar al Parque El Virrey y el tiempo que se demoró en llegar al caño, pues de acuerdo a la distancia, por lo menos hay 7 minutos en donde no se sabe qué pasó. Incluso los peritos analizaron las ubicaciones de los celulares de los amigos de la fiesta, y esas también presentan inconsistencias, ya que se pudo confirmar que antes de caer al caño, Luis marcó al celular de Laura. Pero ¿por qué marcaría si supuestamente estaba con ella en ese momento? Posteriormente, luego del hecho, a las 4:11 se registró otra llamada del celular de Laura al celular de Luis, que tardó aproximadamente 25 segundos, y la ubicación de este estaba a 230 metros del caño, donde aparentemente cayó el joven. La pregunta es, ¿quién tenía el celular de Laura y por qué le marcó ahí? Supuestamente ella mencionó que había perdido su celular esa tarde, pero inexplicablemente Laura cambió de número de teléfono, no sin antes marcar a varios de sus contactos más frecuentes. Extrañamente, las llamadas se realizaron con normalidad. 2 días después, el 2 de noviembre, se registraron 2 llamadas que salieron desde el Parque El Virrey
desde el teléfono de Laura, así como también el día 3, 4 y 5, desde el mismo lugar donde Luis fue encontrado. Inexplicablemente, cuando la policía y la familia trató de verificar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, estas habían desaparecido misteriosamente, por lo que luego de saber esto, podríamos especular más en el caso. En la reconstrucción de los hechos, Laura jamás pudo demostrar cómo es que el celular de Colmenares pasó a manos suyas, y todo esto fue irrelevante para los jueces. Incluso se realizaron algunas intercepciones de los teléfonos de los probables sospechosos e implicados en el caso, y muchas de estas llamadas son muy incriminatorias. Finalmente, los peritos mencionaron que las heridas en el rostro de Luis Colmenares tenían bordes uniformes, como si se hubiesen hecho con un arma cortopunzante, la cual deja una formación ojal. No tienen característica de herida contundente, que es la forma común de herida al caer, con bordes irregulares y de cualquier forma de acuerdo al objeto que recibe el cuerpo. El 23 de noviembre del 2016, la fiscalía encargada del caso solicitó condena para Laura Moreno y Jessy Quintero por el homicidio de Luis Andrés Colmenares. Pero luego de 3 meses, el 20 de febrero de 2017, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas por la muerte de Colmenares por parte del Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá, que las encontró no responsables de los cargos que les habían sido imputados. Sin embargo, la familia apeló la decisión y luego de 4 años de espera, el 19 de mayo del 2021, se empezó la audiencia en la que se conocería el fallo sobre la decisión del caso Luis Colmenares. Las 2 decisiones que podrían tomar los magistrados serían confirmar la decisión en primera instancia de la juez, es decir, inocentes, o revocar el primer fallo para así emitir orden de captura contra ellas y dictarles condena. Dadas las circunstancias de que sean declaradas inocentes, el caso Colmenares podría llegar a su fin entre el mes de octubre y noviembre de este año. Hasta el momento, solo han sido condenados 3 de los testigos falsos que fueron presentados en su momento por la Fiscalía como piezas claves en el proceso. Wilmer Ayola, quien dijo que había presenciado el crimen, fue condenado a 8 años de prisión. Jonathan Martínez, condenado a 7 años. Y Jesús Alberto Martínez, quien dijo que había presenciado la golpiza, terminó aceptando que había mentido y fue condenado igualmente a 7 años de cárcel. Un caso sin duda controversial, el cual está lleno de inconsistencias y evidencias que son opacadas por 2 cosas: la corrupción y el dinero. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Espero que sigan pasando una excelente noche y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.